Enseñar en esta tarde se llama Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y acompáñenme por favor allí al Salmo 19. El Salmo 19 del versículo 1 al versículo 6 vamos a estar estudiando en esta mañana. Del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Nada puede ocultarse de él. Y esto pasó algo muy interesante, porque cuando una vez hace como unas 3-4 semanas iba para mi trabajo en la tarde y me iba bajando de la estación del tren, cuando miré al cielo y me quedé, o sea, se veía un paisaje tan precioso y unos rayos salían desde el cielo, salían el sol y las nubes, y en eso que tú te quedas impactado con tanta belleza, y me quedé un poco perpleja, me quedé como que, uy, Dios mío, y dije, voy a tomar una fotografía, y en ese momento el Dios, el Espíritu Santo me dice: los cielos proclaman mi gloria. Y se me vino este salmo a la cabeza inmediatamente. Y si me acompañas con la próxima diapositiva, Roy. Esta fue la fotografía que tomé. Ahí estaba por el área de Richmond, tal vez. Y era algo majestuoso, algo precioso. Y desde ese momento, el Espíritu Santo me empezó a ministrar de que los cielos cuentan su gloria, y que hay algo que los cielos, como leíamos acá en el Salmo, hay algo que los cielos, el paisaje nos comunican, el firmamento, como dice acá, sin palabras, sin sonidos, pero dan un mensaje día a día, noche tras noche hablan. Y en estas 2 semanas que estuve viajando, empecé a tomar fotos, y me quedé impresionada. Empezar a ver la combinación de nubes, la combinación de colores, cuando eran los atardeceres, los amaneceres. Y de verdad que yo decía, Dios mío, ahí la segunda parte que dice que el firmamento despliega la destreza de sus manos. Es Dios mismo como creador todos los días, desplegando su majestuosidad, desplegando su creatividad, desplegando los diseños de nubes, los diseños de colores, los diseños de todo. Y si me acompañas con la otra foto, todas eran diferentes, como las posiciones de los soles, la posición de la tierra, pero algo majestuoso. Y aquí vemos que el firmamento despliega la destreza de Dios, despliega su grandeza, lo que Él hace. Y es algo que probablemente muchas veces no detallamos, hasta que llega un punto en que, como el Espíritu te habla y te dice, mira, el Dios habla. Muchas veces decimos, Dios háblame hoy, Dios háblame hoy, pero muchas veces necesitamos es mirar al cielo. Ya hay un mensaje que Dios nos está trayendo, ya hay un salmo que Dios está trayendo a nuestro corazón. Y es importante, porque Dios empezó a mostrarme esto, porque esto va muy conectado con lo que yo venía enseñando en los meses anteriores, en el ser entendidos en los tiempos, en conocer las señales, en conocer los tiempos de Dios, en conocer cómo Dios instituyó el día, la noche, desde un principio. Y si vamos a ir a la próxima diapositiva, hay algo muy interesante
que dice acá el Salmo. Dice ahí en el Salmo, en el versículo 6, el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Ahí vemos cómo el salmista relata lo que sucede todos los días con el sol. Sale del oeste, se pone en el occidente, depende de la locación en la que te encuentres del mundo, pero relata acá ya como desde hace cientos de años y años y años la Biblia mostrando la posición, un fenómeno natural que hace el sol, que se pone de un lado y se pone del otro extremo. Y algo que me llamaba acá la atención cuando puse el traductor en esta parte decía que y irrumpe como un novio radiante. Dice que el sol irrumpe como un novio radiante luego de su boda y se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. Y cuando lo puse en el traductor me salía Jesús y yo, bueno, porque Jesús salía acá como cuando uno pone pues en el idioma original, en el arameo, cuando en el español ponía Jesús. Y acá una palabra hermosa, hermanos, si vamos a Malaquías 4. En Malaquías 4, en el versículo 2, dice que, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. El sol aquí también representa a nuestro Señor Jesús. Él es el sol de justicia. Por eso dice como un novio, es algo muy profético, es algo muy espiritual. Como un novio se levanta y sale de su boda y sabemos que Jesús también es ese novio que está esperando que sean las bodas, que sea el tiempo. Pero también como acá cuando en Malaquías venía aquí en el contexto que estaba dando el profeta, era un tiempo de juicio sobre la nación. Pero Malaquías fue el último libro que se escribió antes de empezar el Nuevo Testamento. Y ahí en Malaquías el Señor les dice, pero el sol de justicia alumbrará sobre ustedes. Era un tiempo de espera hasta que el sol de justicia viniera y alumbrara sobre la nación. Entonces es algo acá que nos muestra lo científico, lo natural, lo astronómico, pero también nos muestra lo profético, lo que Jesús por medio de la naturaleza, dice que todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él, y como Él habla todos los días de los días, todos los días de meses. Vamos ahora, entonces, vamos a empezar a hablar del tiempo y basándonos en esta salida de lo que es el sol y de un proceso natural. Vamos a la próxima diapositiva. Para que nosotros podamos entender, así es acá, se levantará el sol de justicia, para que nosotros podamos entender el calendario bíblico, para que nosotros podamos entender los tiempos de Dios, para que nosotros podamos entender el tiempo de Dios y seamos prontos y comprendamos cuando Dios nos diga una hora, un tiempo preciso y que nosotros podamos reconocerlo, necesitamos comprender cómo era el tiempo, cómo era la división del día según la Biblia. Dice la palabra en Génesis 1:19 y en todo el relato de la creación hay algo que dice acá que y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió un día. Y pasó la tarde y pasó la mañana y así se cumplió un día. Cuando Dios en Éxodo y en Levítico le instruyó a Moisés de que iniciaran las fiestas proféticas, de que iniciaran los festivales, Dios siempre les dijo, iniciarán al atardecer. Entonces, bíblicamente, el día comienza al atardecer, a la puesta del sol. Vamos ahí en Juan 11:9, Jesús dice algo cuando va a resucitar a Lázaro y le dice a los discípulos en Juan 11, en el versículo 9 les dice, Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tienen la luz de este mundo.
Cada día tiene 12 horas. Si vamos a la diapositiva anterior, ahorita acabamos de cambiar de estación, acabamos de pasar el equinoccio ahorita de primavera, hacia el miércoles que pasó, oficialmente inició la primavera y ya lo notamos, el sol salió más, ya se puede ver el cambio drástico que hubo de clima. Porque ahora estamos en primavera, y este equinoccio marcó la igualdad entre la noche y el día. ¿Por qué? Porque sabemos que en invierno tenemos días más cortos, o sea, me refiero al sol. La luz del sol está más corta. ¿Por qué? Porque es más larga la noche y viceversa lo que va a pasar ahorita en el verano. Los días van a ser más largos. La luz, no los días, sino la luz en el día va a ser más larga, de aproximadamente 18 horas. Pero en este tiempo, como si fuera hoy, en el día de hoy, por ejemplo, hoy, el amanecer fue a las 6:29 de la mañana. Y el atardecer, la puesta del sol, va a ser, es el domingo, el de hoy. Esta mañana, el amanecer fue sí, aproximadamente a las 6:29, 6:28, y esta noche la puesta del sol va a ser a las 6:29. Entonces, ese es el fragmento, esa es la longitud que tiene un día en el sentido de la luz de un día. Y si vamos a la próxima diapositiva, ¿qué es lo que acá este reloj nos muestra? Acá hay dos diseños prácticamente. El diseño de Dios es que la luz, como dijo Jesús, el día tiene 12 horas. ¿Cuándo empezaba ese día? ¿Cuándo empezaba esa luminaria, esa luz en el día? Comenzaría con el amanecer. Este es el sunset, es el atardecer, toda la noche oscura, amanece y empieza lo que acá diría Jesús, los 12 horas del día, contemplando por ejemplo que ahorita sería la primavera y que las horas nos darían exactas. Pero ¿qué pasó? Y estas son cosas también que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿De dónde viene que el día empiece a la medianoche? Actualmente con nuestros relojes, con nuestra calendario, con el calendario gregoriano, con los calendarios actuales, el día comienza a las 12:01 de la noche. La luz en el día, o sea, la división de lo que sería la noche y la luz. Pero entonces, este es el diseño actual que se tiene, que la medianoche marca el inicio. ¿Qué nos deja con esta división? Deja una división en la cual 6 horas del día son noche y 6 horas de la mañana son día. O sea, en vez de que fuera un día natural de sol a sol, luz a luz, noche a noche, acá hay como una división, como un retraso, de que parte de la luz del día es noche y parte, vemos acá, mitad día, mitad noche, mitad luz, mitad oscuridad. Lo cual confunde un poco, lo cual como que cambia las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el calendario actual y quieres acomodar y quieres ver las festividades bíblicas y quieres acomodar un poco al tiempo en que Jesús hablaba, hay una confusión porque las horas no cuadran. Por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento, creo que es muy común cuando dicen que Pedro y Pablo iban al pórtico, no sé si era Pablo, pero iban al pórtico de Salomón, iban a orar por los enfermos, y en una parte en donde pasa la sombra, ahí habla de la hora novena, y a la hora novena Pedro fue al pórtico de Salomón. ¿Qué sería la hora novena? ¿Las 9 de la mañana? ¿Las 9 de la noche? No, la hora novena en ese caso sería alrededor de las 3 de la tarde, porque en la mañana, en la época antigua, cuando salía el sol, se marcaba cada 3 horas. 3 horas, de 6 de la mañana a 9 de la mañana era la tercera hora, la sexta hora sería como al mediodía y la novena hora sería sobre las 3 de la tarde. Entonces ahí vemos bíblicamente cómo la hora
era diferente y cómo es el tiempo que Dios marca. También vemos cuando dice la Biblia, cuando Jesús muere, también se dice que cuando fue sobre la hora novena, sobre la hora de la tarde. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos que conocer y tenemos que saber el lenguaje que Dios tiene para el tiempo, para la hora, para lo que Él ha designado, para los tiempos que Él ha estipulado, tanto para congregacionalmente, por las asambleas y también para cuando es algo personal. Esto no quiere decir que, bueno, pues ahora voy a empezar a vivir de acuerdo a eso, porque no, porque hay todo un sistema diseñado mundial. Sin embargo, como hijos de Dios nosotros tenemos que saber el de Dios. Y tenemos que saber cómo Dios marca las horas, el tiempo de Dios. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, para que estemos atunes, para que tengamos entendimiento de lo que cuando leemos en la palabra y los tiempos. En muchas partes de la Escritura dice, se levantaban a la mañana temprano, en las vigilias de la noche. ¿Cuándo son esos tiempos específicos? Así como en los relojes actuales te marcan las cosas, los cronómetros precisos. Es importante que nosotros entendamos que, como dice la palabra, Dios creó al sol, Dios creó la luna para que marcara, para que fueran señales para los días, para las horas, para las estaciones, y que nosotros pudiéramos entender eso con precisión, con exactitud. Entonces, vamos a ir a la próxima diapositiva. Dice la palabra ahí en Lucas. Entonces se dirigió a la multitud Jesús y dijo: cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia. Y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Y esto es acá, mis hermanos, donde actualmente nosotros tenemos que estar y tenemos que estar entendidos, en poder interpretar los tiempos presentes que Dios nos está hablando en este momento. Uno de los dolores que tuvo Jesús, dice la palabra que él se dolió de ver cómo Él había venido y la gente no había reconocido su visita. Entonces aquí es lo crucial para ti y para mí, de que para que podamos entender los tiempos de Dios, necesitamos saber cómo era el tiempo y cómo Dios lo marcaba de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. En que podamos, como dice acá, interpretar los tiempos presentes. Interpretar los tiempos presentes. La Biblia dice que el que busca encuentra. El que busca encuentra. Y necesitamos buscar y buscar y buscar para que encontremos mayor revelación, para que encontremos la exactitud, que estemos prontos, aquí como dice Jesús, que podamos interpretar los tiempos presentes y que no perdamos las oportunidades que se presentan en esos tiempos establecidos. Claro, ¿por qué digo esto? Porque cuando Jesús vino a la tierra y aquellos que no le reconocieron perdieron esa oportunidad. Y aquí ahora nosotros estamos a vísperas. La palabra desde hace 2000 años que fue escrita nos exhorta y nos dice: la venida del Señor está cerca. ¿Cuándo? ¿Cómo vamos a identificar eso? La palabra nos dice que cuando Jesús nació, astrónomos, sabios del oriente vinieron y de acuerdo a las estrellas, de acuerdo a las señales del cielo, ellos identificaron el momento preciso en que nacería el Mesías. Y así fue. Entonces nosotros necesitamos tener esa valentía y esa perspicacia, yo diría, para que tomemos muy en serio el tiempo, que tomemos muy en serio el entender, el buscar esto para que estemos a tiempo prácticamente, estemos no atrasados, no adelantados, sino que estemos en tiempos precisos con lo que el Señor
va a hacer, con lo que el Señor está haciendo y de acuerdo a todas las profecías bíblicas que están aquí. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Dice, como les comentaba, el equinoccio de primavera ocurrió el 20 de marzo, el miércoles, si no estoy mal, miércoles jueves. Marcó naturalmente algo que Dios mismo es el que diseña, marcó el inicio de la estación de la primavera. Y para nosotros, para los hijos de Dios, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que dice la palabra, para nosotros es este tiempo el que inicia el año. Este es el tiempo en que podemos decir feliz año nuevo, según la Biblia, porque es cuando empieza, es la temporada en donde empieza el año bíblico. Y vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Éxodo 13. En Éxodo 13 dice, en Éxodo 12, dice, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón y les dijo, a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Y acá hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que Israel salía de Egipto de una esclavitud de 400 años. Según el calendario antiguo egipcio, para ellos el año inclusive empezaba en junio, no empezaba ni en enero, no empezaba ni en marzo, sino en junio. Entonces vemos acá que Dios saca y liberta a su pueblo de Egipto y le marca un precedente, diseña y les dice, ahora para ustedes, el primer mes del año será este. ¿Y cuándo era este? Decían el mes de Abib, que era la primavera. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este es para recordar lo que hemos estado aprendiendo, y es la cabeza del año, la cabeza nuestra en el sentido de los meses, dependiendo el calendario lunar, dependiendo el calendario solar. Y eso es algo muy importante porque a nosotros se nos ha sistematizado algo, como que las horas, los minutos y algo. Sin embargo, si vemos la luna, si vemos el cambio de las estaciones, del sol y de todo, el tiempo no es tan preciso, o sea, tan diminutivo, tan segundo como eso, porque depende de la estación, como les decía, el sol varía. Pero acá la palabra nos dice, el primer de los meses será entre marzo y abril, dependiendo, como les decía, el calendario bíblico, el calendario lunar y solar. Y acá ya tenemos esta primera base. El principio de los meses, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año. Y fue cuando les dijo a sus hijos, vas a salir hoy en el mes de Abib. Y ahí se marcó este precedente. Entonces, ¿cómo aplicamos esto hoy en día? Para nosotros es relevante, es porque nos va a marcar el tiempo, nos va a marcar ahora el inicio del año para los hijos de Dios, y lo mismo nos va a marcar las fiestas, nos va a marcar los tiempos, las convocatorias santas que Dios estableció para sus hijos. Son tiempos especiales, son tiempos proféticos, son tiempos maravillosos para Dios. Dios dice que son tiempos solemnes. Entonces, para que nosotros podamos saber cuándo es esto, necesitamos comprender esto de los tiempos y de los calendarios. Entonces, ya empezamos la primavera, ya estamos en la estación, y si vamos a la próxima diapositiva, vamos a pasar a lo que sería el calendario actual. Estamos en abril 2024 y como hemos venido aprendiendo, para recordar, cuando es luna llena, cuando es luna nueva, la luna es oscura, ni se ve en el cielo. Eso es lo que es la luna nueva.
y muchas veces se confunde con la luna llena. La luna llena no es el inicio de un mes, es la luna nueva. La luna tiene más que todo cuatro estaciones. Está la luna nueva, el primer cuarto, que es cuando empieza a crecer. Después llega, que sería como luna nueva. Después empieza acá la luna menguante, que empieza a crecer. Después llega una luna total, que es la luna nueva, y después empieza a menguar. Entonces, está vacía prácticamente, se llena hasta la mitad, marca 7 días, se llena toda, que sería la luna llena, son 15 días, después empieza a menguar hasta llegar a la mitad, marca más o menos otro periodo de 7 días, hasta que llega a volverse oscura de nuevo. Este es el proceso natural de la luna y es lo que marcaba anteriormente y lo que marca hoy para aquellos que siguen el calendario lunar el mes. La rotación de la luna marca 29.5, que es más o menos lo que te decía, precisamente lo que marca un mes. Entonces, de acuerdo al calendario lunar y de acuerdo a las convocatorias, a los días que se fijaron, si vamos a la próxima diapositiva, anterior, el primer mes del año, el primer día del año, va a ser el lunes 8 de abril, calendario bíblico. ¿De dónde saco esto? Conectado a las celebraciones, a las festividades bíblicas que Dios estableció. Y esto es muy interesante porque cuando estábamos ahí en Éxodo, así era como contaban la gente en la antigüedad. Veían la Biblia y de acuerdo a los primeros meses, de acuerdo a eso, marcaban y contaban cada día individual. Dice ahí la palabra, ahí lo que fue, por ejemplo, la primera Passover, la primera Pesa, la primera vez que salieron de Egipto y mataron al cabrito para que con la sangre cubrieran los arcos y el ángel de la muerte no viniera y matara a los hijos. Dice ahí la palabra que anuncien a toda la comunidad que Israel, que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero. Ahí nos marcaba que era un 10º día. ¿Desde cuándo? Desde el primer mes, el día 1. Después la gente tenía que empezar a marcar esos días. Al día 10, dice la palabra, que seleccionaban el cordero en el día 10. Esto es figurativo también. Y más adelante ahí en Éxodo 12 dice que cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, ¿qué hacía la gente? Si vuelves al anterior, por favor. ¿Qué se hacía? Se empezaba el año, se empezaba el mes, se esperaba el 10º día, se seleccionaba el cordero y se esperaban lo que dice ahí hasta el 14 día, 1, 2, 3, 4, y acá en el Pesa, en el atardecer, y por eso puse acá como que, porque para poder entender el calendario de Dios con un calendario actual, nos tocaría dividir como un poco acá el día y empezarlo desde acá porque empezaría en el atardecer. Entonces, si cuenta uno hasta el día 14, ahí es lo que acá la palabra nos enseña, que decía que hasta la tarde del día 14 de este primer mes, entonces la gente en la asamblea seleccionaban al cordero y estamos entendidos de que todo esto fue lo que Jesús hizo proféticamente cuando vino a la tierra. Él fue ese cordero seleccionado y ya después dice acá la palabra, después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua, asarán al fuego al animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas, no dejen ninguna sobra para el día siguiente, quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida, estén totalmente vestidos,
lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esta noche pasaré por la... En Joel 3, en Mateo 24, en Marcos 13, Apocalipsis 6, Apocalipsis 8, Lucas 21. Lo que pude resumir es que los eclipses generaban, al menos por ejemplo en Isaías, dice la palabra en Isaías 13, que cuando hubo el castigo y la destrucción de Babilonia, ocurrió este fenómeno. Entonces nos marca una señal de guía de destrucción y castigo. En lo que dice acá Isaías era sobre Babilonia. En Ezequiel 32:7 dice algo de el abandono y la destrucción, borrar la existencia de algo. Y en ese caso era una profecía que Dios estaba dando sobre Faraón y en cómo también se formó un eclipse según la palabra. O sea, muestra un tiempo de borrar de la faz de la tierra la memoria de algo. En Joel, en las dos partes de Joel, la profecía acá, las profecías dicen que este fenómeno marcaban que estaba cerca el día del Señor, estaba cerca el día del juicio, y marcaba tiempos de guerra. En Mateo 24:29, esta señal, dice Jesús, y este es Jesús hablando, que esta señal aparecerá en los cielos, y demostraba acá angustia de días, angustia. En Marcos 13:24 dice que después de la angustia, el eclipse, después, y la palabra ahí nos muestra cómo va a haber un tipo de eclipse, en el cual después el Hijo del Hombre, Jesús, vendrá sobre la tierra con gran poder y con gran gloria. En el Apocalipsis 6 nos muestra que van a haber 2 eclipses totales, lunares y solares, cuando el ángel rompa el sexto sello, dice acá la palabra. En Apocalipsis 8:12 dice también que se formará un eclipse cuando la cuarta trompeta sea tocada. En Lucas 21:25 dice que son señales extrañas, que habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y también en Josué 10:12 nos muestra que Josué, cuando estaban conquistando la tierra de los Gabaonitas, dice que Josué ora y dice que se detenga el sol y que se detenga la luna. Y lo que dicen que pudo haber sido el primer eclipse registrado en la palabra, pero fue la oración de un hombre, y ahí si lo leen más adelante en Josué, dice que Dios contestó semejante oración. O sea, semejante oración, Dios la contestó. Entonces, aquí en el contexto también histórico de este eclipse, era un tiempo de guerra, era un tiempo de liberación, era un tiempo en donde estaban conquistando una tierra y fue un tiempo de guerra. Entonces, esto es lo que bíblicamente nos muestra lo que los fenómenos los históricos y los contextos en los cuales se formó o se venía la señal de un eclipse sobre la tierra. Tiempos interesantes, tiempos de tener cuidado, porque eran tiempos de guerra, como lo vemos acá, tiempos de angustia. Entonces, ahora no quiero decir que esto es lo que va a pasar, no, lo que estoy tratando de unir es unir los clavos, es tratar de unir qué sucede en estos tiempos, qué es lo que bíblicamente nosotros podemos ir y mirar qué tipo de señal Dios nos está mostrando para este tiempo, de acuerdo a lo que la palabra dice que se formaban estos fenómenos en respectiva. Pero a mí la palabra en este momento, por lo que pude leer la palabra, a mí me muestra que son tiempos de guerra, son tiempos de liberación, son tiempos de batalla, tiempos de conquistas. Entonces, y también vemos ahí cómo van a ser tres países involucrados, o no sé por qué, porque de todo el mundo que hay
Y si vamos a la siguiente diapositiva, Roy, por favor. Ya que esa, sí. Estos son los eclipses que pasan y acá vemos que nunca son en el mismo punto como veíamos. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo en el 2017, ahora va a venir otra vez en Norteamérica, perdón, en el 2024. Acá hay uno en 2019, 2010, 2012, 2020, 2027, 26, 15, 34. O sea, y es increíble cómo ya todo lo tienen tan que gracias a la tecnología pueden entender estos tiempos tan precisos, 2016, 2030. Entonces vemos que es algo, es un tiempo, es una señal muy específica. Y a mí me llamaba la atención y el Espíritu Santo me hablaba de esto, de que son 400 años específicos que se tienen que esperar para que un mismo lugar vuelva a pasar esto. ¿Y acaso la Biblia no nos habla de lo de Egipto, lo de los 400 años también que se estuvo? O sea, lo que se trata también es ver las referencias numéricas que tenemos en la palabra, de qué marcan estos tiempos. Los 400 años acá marcaron un tiempo de esclavitud y en el cual vendría ya un tiempo de liberación para los sitios específicos que se marcan ahí. Entonces, es muy interesante, es muy emocionante, a la misma vez nos alerta, nos anima la palabra a entender estos fenómenos, a poder mirar a los cielos, y como dice la palabra, los cielos cuentan mi gloria, los cielos despliegan mi grandeza, los cielos hablan por sí solos, hablan en esto. Y ya para ir terminando, vamos a ir a la próxima diapositiva. Y acá puse esto porque esto es la preparación para nosotros, para iniciar el nuevo año de Dios, en cómo va a iniciar el primer día del año, en cómo después va a iniciar la Passover, la Pesa, y el Festival de los Panes sin Levadura, y como hemos venido aprendiendo qué significa esto para nosotros. Y dice la palabra que nosotros celebramos, son ciclos anuales, son los ciclos anuales de Dios, son los ciclos que Dios ha determinado para para Él son importantes, para Él son buenos y marcan cosas históricas, anuncian profecías. Dice la palabra que nosotros celebramos, y dice acá que celebramos lo que Jesús nos libertó, celebramos en el Pesa, en esa pasar por alto, porque dice que el ángel de la muerte vino, pero no pudo tocar en aquellos donde estaba la sangre del Cordero. Asimismo con nosotros, ¿qué recordamos en este momento? ¿Qué es importante? Es como no sé, cuando alguien cumple años, ¿no? Y que nadie se acuerde de esa persona en ese día específico en el que cumple años. Pienso que no es tiempo ahora de ignorar los tiempos que Dios ha marcado, de que prefiramos guardar, de que prefiramos, y no tanto guardar, sino honrar más los días del mundo que los días que Dios ha establecido. No es justo con Dios, en el que por razones, no sé, si hasta ahora está, por ejemplo, para mí ha sido, le agradezco a Dios porque ha sido aprender, buscar, pero ya llega un punto en que cuando ya se conoce la información y cuando ya se sabe, Dios mío, gracias por mostrarme esto, Dios mío, gracias. Y es esto, el poder ajustar nuestras vidas a los tiempos de Dios, a los tiempos que Dios marca, al diseño de Dios, no al diseño del mundo, sino al diseño de Dios. Y por ejemplo, cuando inicia la Pesa, el año pasado tuvimos una celebración acá muy hermosa del día de Pesa, de la cena del Señor, de esa Pascua.
Y cuán hermoso es que podamos prepararnos tanto espiritualmente como cuando se prepara una persona para un día especial en el que podamos decir celebrar que Jesús nos ha libertado, celebrar para que el día final, ese día del juicio llegue, la sangre del Cordero está en mí y no me va a tocar, el ángel de la muerte, dice la palabra que la muerte no va a tener poder sobre nosotros. Pero también qué duro será para aquellos que no la tengan, ¿no? Entonces, celebrar, preparémonos para celebrar lo que Jesús hizo en nosotros y también lo que puede hacer por otros mientras esté la puerta abierta, porque la puerta del reino se va a cerrar. Se va a cerrar un día, ahora está abierta. Y así como cuando en los días de Noé la barca se cerró, así mismo la puerta del reino se va a cerrar. Se va a cerrar en un día. Y por eso tenemos que estar preparados y atentos y orar mucho para que Dios nos dé ese poder. Ya Dios nos ha dado ese poder, pero como también nos comentaba, nos hablaba, nos exhortaba la hermana Ruth cuando vino, que estemos prontos a escuchar al Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, pensaba ya, Dios mío, entonces, si tú me das a mí una orden en el sentido, ve a tal hora a hacer esto, ¿de acuerdo a qué hora Dios me estará hablando? De acuerdo a la hora del mundo, de acuerdo a las horas que Él ha establecido. Entonces todo esto nos ayuda a ser más precisos, a entender más a Dios, a entender más sus tiempos, a entender más. Entonces, después estamos celebrando ahorita en abril, es un mes muy hermoso, es un mes crucial para Dios, es un mes especial para Dios. Los panes sin levadura, decía acá la palabra que tenían que sacar toda la levadura de la casa. Para nosotros hoy en día, ¿qué significa? Que tenemos que sacar la levadura de nuestro corazón, porque la palabra nos dice que Jesús le exhortó y dijo que lo que contamina al hombre no es que lo que se come, sino lo que sale de nuestro corazón. Entonces, para nosotros es bueno tener esto en mente, porque, no sé, de acuerdo como Dios a cada uno, el Espíritu Santo le exhorte. Qué bueno es en estos tiempos uno saber qué es lo que estoy celebrando, qué es lo que estoy viviendo, de encargarnos nosotros de sacar lo que está dañado en nuestro corazón, de trabajar para sacar todo lo que lo esté inflamando, lo que lo esté dañando, de acuerdo a lo que proféticamente significaba en el momento. O sea, es importante que podamos leer lo que ya se cumplió, lo que ya pasó histórico, las instrucciones que Dios dio precisas y cómo hoy en día nosotros la podemos aplicar de acuerdo a los tiempos soberanos que Dios marca. No sé, es bueno, no sé, un ayuno en esta época, sobre todo en la de los panes de levadura, Señor, que está aún que tiene que salir cosas así que Dios pueda hablar a cada uno y mostrar de acuerdo a lo que Él desea para ti. Y en la próxima, no la próxima, sino la próxima, esta, lo aprendíamos en enseñanzas pasadas, como ya esto fueron convocatorias que vienen, que es importante que recordemos, pero que ya tuvieron un cumplimiento histórico y profético, porque Jesús ya las cumplió específicamente y estamos a la espera de que sean cumplidas las de otoño, que también es algo que ya vamos a ir estudiando más profundo. Pero sí es bueno que preparemos nuestro corazón, que nos preparemos para recibir. Miren, hermanos, que no sé, miren por ejemplo la nación de China, cómo ellos se preparan y celebran con bombos y platillos el nuevo año chino, y varios años, porque cada nación hasta del oriente también tiene su nuevo año y todo eso, pero cómo hay esa preparación, cómo hay esa enseñanza para que se preparan, que lo esperan con emoción, que lo esperan con emoción, con anhelo.
Entonces eso, queridos hermanos, eso es lo que la palabra que Dios puso para mí hoy, de que nos preparemos, de que los cielos cuentan su gloria, de que no en vano sucede un eclipse, no en vano las lumbreras que Dios puso hablan, no en vano. Y eso es algo que yo hasta hoy pude decir mío, o sea que algo nos comunica en estos tiempos, algo pasa, porque es el cielo mismo, el universo hablando a la tierra. Entonces vamos a orar por esto, amén, y vamos a entregar este tiempo al Señor. Gracias, Padre. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz. Gracias, Señor, porque los cielos proclaman tu gloria y porque el firmamento despliega la obra de tus manos. Gracias, Padre, por lo que tú nos hablas, por lo que tú nos muestras. Gracias, Dios, por prepararnos en tus tiempos para afrontar y para enfrentar el mañana, porque en ti estamos seguros, porque nos aferramos a ti, Señor, porque dice tu palabra que cada día trae su propio mal, que a cada día le baste lo que le corresponde, pero también dice que cada día tus misericordias se renuevan. Y te damos gracias, Señor, porque tus tiempos son perfectos. Padre, yo oro para que en este tiempo lo que el enemigo ha confundido en nuestras vidas, lo que ha confundido, de confundir a tus hijos en los calendarios, de confundirlo en los tiempos, Padre, yo oro para que hoy tus hijos conozcan, para que hoy, Señor, tus hijos reconozcan tus tiempos, sean despertados, sean enseñados de acuerdo a tu palabra. Padre, yo oro, Señor, para que el engaño, Señor, que ha traído Babilonia, que ha traído, Señor, aquellas naciones a las cuales tú dijiste que no se mezclaran, que no se involucraran, Señor, que sin embargo se infiltraron de alguna manera, Padre. Yo oro, Señor, para que a partir de hoy, Señor, haya una pureza en medio de tus hijos. Podamos, Señor, desechar toda levadura, desechar todo aquello que se nos ha enseñado, que no ha venido de tu parte, Señor, y que podamos a partir de hoy, Señor, recibir esa enseñanza pura, recibir esa enseñanza que viene de ti, Señor, que viene, Señor, sin mezclas, que viene, Señor, pura, para entenderte, para comprenderte, Señor, para comprender lo que tú hablas en tu palabra, para comprender, Señor, lo que cada día tú nos comunicas. Padre, que tus hijos, Señor, que nosotros nos despojemos en este tiempo de toda enseñanza errónea, de toda enseñanza del enemigo, de toda cizaña, Padre. Porque tu palabra dice que el trigo y la cizaña se parecen, pero no es lo mismo. Y yo oro, Señor, por el trigo en medio de este tiempo. Por el trigo puro, Señor, en medio de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos has enseñado a vísperas, Señor, del año nuevo tuyo. Gracias, Señor, por todo este año, Señor, que hemos transcurrido, que hemos caminado de tu mano. Ha sido un tiempo, Señor, duro, ha sido un tiempo de dejar atrás cosas, ha sido un tiempo de proseguir a la meta, de proseguir hacia adelante, Señor. A pesar de las dificultades, a pesar, Señor, de todo, pero ha sido un tiempo, Señor, en el que tú, Señor, has estado con nosotros. Y nos llevas de tu mano y nos llamas la atención a que nos aferremos a ti, y que bienaventurados son los que se aferran a ti.